También el Señor Jesús para este punto se dirigía a Jerusalén con diferentes propósitos. Uno de ellos, festejar la fiesta de la Pascua, que recordemos era una fiesta muy especial en la cual se recordaba cuando el Señor, nuestro Dios, sacó a su pueblo de Egipto a través de su profeta Moisés. Entonces el Señor iba con diferentes propósitos, uno de ellos el recordar y el ser fiel a estas festividades. Y también podemos ubicar a nuestro Señor Jesús con dos actitudes diferentes. Antes del Domingo de Ramos, hermanos, el Señor Jesús, cada que hacía algo maravilloso, aún pudiendo tomar el crédito, porque realmente lo habría podido hacer, podrían haberle alabado y podría haber recibido reconocimiento, él tenía una actitud muy reservada antes de este tiempo. En varias ocasiones había mencionado: lo que has visto, por favor, manténlo guardado, no lo comentes, no lo esparzas. Y durante todo este tiempo el Señor Jesús había sido, insisto, muy reservado, muy cuidadoso con que lo que hacía no se esparciera. Aunque las personas, de hecho, de todos modos iban y lo decían, ¿no? Muchas de esas personas, como muchos de nosotros, no le hacían caso y se encargaban de esparcirlo, pero él de su persona no estaba buscando ningún tipo de reconocimiento o popularidad. Pero para este punto, para lo que vamos a ver el día de hoy, esa actitud es diferente. Lo que Jesús hace durante este día nos da un contraste con cómo se venía manejando. El Domingo de Ramos también es sumamente importante porque es uno de los pocos eventos, y lo vamos a ver, que está reflejado en los 4 evangelios, en Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y hemos aprendido, gracias a nuestras autoridades espirituales y a través de Dios en ellos, que cuando algo se repite constantemente en la Biblia, debemos prestarle suma importancia, porque algo tiene que explicarnos, algo tiene que enseñarnos, para que se den un poquito de idea de qué pocos eventos se narran en los 4 evangelios. Otros de los 2 eventos que se pueden encontrar son el bautismo y también la resurrección del Señor Jesús. Entonces, hay muchas historias en estos 4 evangelios que se comparten, pero hay otras que son exclusivas. Y lo que nos reúne el día de hoy es de esos eventos que se repite en todos y cada uno. Vamos a comenzar a ver evangelio por evangelio. Espero no sea muy revuelto o desordenado, disculpen, pero vamos a tratar de que sea lo más entendible. Vamos a leer Marcos capítulo 11, del 1 al 11, y dice así: Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Continúa: desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les dice: ¿por qué hacen esto?, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle atado a un portón y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí le preguntaron: ¿qué hacen desatando al burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús y luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. El Domingo de Ramos, también como ya lo habían mencionado nuestro pastor Arturo, tiene otro nombre, o se le conoce por otro nombre, que es la entrada triunfal. Y esta entrada o esta manera de entrar de Jesús a Jerusalén es muy específica, fue realizada de una manera precisa, y es lo que vamos a estar viendo. Lo que podemos ver primero aquí es que Jesús envía, me regreso tantito, a 2 de sus discípulos para conseguirle una montura, un burrito.
Ahora, hermanos, yo quiero que piensen un poquito cuando sucedió esta acción, fueran ustedes esos discípulos. Que el Señor Jesús les dijera, oye, hermano, necesito que vayas a tal lado y que me traigas la propiedad de otra persona y que si esa persona llega a poner alguna objeción, lo único que le vas a decir es que Dios lo necesita. Si el día de hoy yo les dijera, oigan, hermanitos, saliendo de aquí, ¿me pueden ir a conseguir un visitaxi? El primero que vean estacionado. Y si alguien les dice que por qué se lo quieren llevar, le dicen que es que yo lo necesito, que se lo voy a regresar, pero que yo lo necesito. A lo mejor parece un ejemplo un poco burdo, pero lo que quiero decir con esto es que durante la narración del texto, en ningún momento los discípulos cuestionaron a Jesús. No le dijeron, ¿pero por qué, maestro? ¿Por qué esa ciudad? ¿Por qué un burrito? ¿No quieres mejor un caballo? ¿No quieres mejor una carreta? Simple y sencillamente recibieron una instrucción y las personas dueñas de ese burrito, al oír que era de Dios también, fue lo único que les bastó para poderlo prestar. Esa es una actitud que muchos de nosotros, me incluyo, a veces no tenemos. A veces cuestionamos mucho cuando Dios nos pide algo. No debería de ser así. Pero no solo vemos esto, sino justamente ¿por qué esa reacción? Porque seguramente si fuera cualquier otra persona, insisto en mi ejemplo, si hubiera sido yo, a mí me batean, a mí no me prestan ese visitaxi. Porque, como bien lo menciona el texto, era Dios quien estaba pidiendo esa montura. Quiero que también se pongan a pensar que cómo era posible que Jesús supiera que en ese pueblo en específico, que habría una casa en específico donde estaría un burrito en específico y que las personas dueñas de ese burrito, porque recordemos que en ese tiempo los animales, si hoy son valiosos, porque siguen teniendo un valor, si en ese tiempo eran más valiosos, los animales eran patrimonio. O sea, entre más animales tenía una persona, más acaudalada, más rica se le consideraba. Entonces no se estaban llevando cualquier cosa, pero ¿cómo iban a saber? ¿Cómo iba el Señor a saber que lo iban a prestar de buenas a primeras únicamente indicándoles que era para el Señor? Pues hermanos, porque Jesús es Dios. A veces también olvidamos eso. A veces decimos, sí, el Señor Jesús. Y lo vemos como hombre, porque sí, fue hombre, como tú y como yo, pero no únicamente era hombre. Y él sabía en dónde iba a estar esa criatura y que las personas lo iban a prestar, porque Él es Dios y porque Él sabe dónde se encuentran todos, dónde se encuentra toda su creación y lo que harán y lo que dirán y la actitud que tomarán todas las personas, Él la conoce. Ahí resalté una pequeña parte en la diapositiva que también nos revela muchísimo, algo sencillo pero nos revela muchísimo. Dice, un burrito en el que nunca se había montado nadie. Yo te invito, hermano, el día de hoy que te vayas a un rodeo y te subas a un toro que no está domesticado, a un caballo que no está domesticado, a un burrito que no está domesticado. Peligroso. De menos te tira, de menos, o te patea. ¿Sí? Porque no ha pasado por un proceso de enseñanza. Pero una vez más, ¿por qué nuestro Señor Jesús no demuestra ningún tipo de miedo y no dice, tráiganme al burro mejor entrenado? No era necesario. Él creó ese burrito. Él sabía que al montarse en él no habría ningún peligro.
porque Él es Dios. Después de que desatan al burrito y pasa lo que exactamente les dijo el Señor que iba a ocurrir, se monta y continuamos en versículo 8. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Esta es la otra mitad del relato, si lo podríamos dividir en dos partes. Tenemos la preparación de la entrada y tenemos la entrada como tal. Lo vamos a estar viendo en los demás evangelios, vamos a leerlos todos. Sé que por algún momento podrá llegar a sonar repetitivo, pero es importante que también veamos que cada evangelio nos brinda diferentes datos que nos ayudan a aprender más cosas sobre este evento, y que también, como paréntesis, hemos aprendido que las pequeñas diferencias que pudiéramos llegar a encontrar en los textos nos deben de dar seguridad. ¿Por qué? Porque si todos los textos fueran exactamente iguales y se supone que los escribieron diferentes personas, habría problemas, porque de una de dos, o se lo copiaron o se pusieron de acuerdo. Y ese no es el caso con los evangelios. Los evangelios narran sucesos históricos, pero lo narran desde diferentes perspectivas, y es por eso que podemos encontrar datos que enriquecen, complementan a las historias. El siguiente evangelio que vamos a leer es la versión de Lucas, que dice capítulo 19 del versículo 28 al 40. Les digo, disculpen si en algunas partes suena repetitivo. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta: ¿por qué lo desatan?, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cuando estaban desatando al burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Nueva información, cosas se repiten, pero nueva información. En la parte que concierne a la entrada, podemos ver cuál es la actitud de las personas que presenciaron este evento. Y tenemos dos posturas. Tenemos una postura donde había júbilo, gritos, alabanza, emoción. Entusiasmaban, alababan. Pero había otra postura, una postura de recelo, de envidia, de enojo, por parte de este grupo de personas que, gracias una vez más a Dios y a que hemos tenido muchos servicios y muchas clases, ahora conocemos un poquito mejor a los fariseos, ¿no?, a estos líderes religiosos, que cuando ven esto, hermanos, esta es así como la gotita que derrama el vaso, porque ya, como muchas otras personas, ya conocían a Jesús. Insisto, llevaba 3 años haciendo cosas que se sabían maravillosas, y los fariseos ya le traían así como: ay, Jesús, traían a Jesús aquí, a Jesús acá. Pero ahora imagínense llegando a tu ciudad, porque era su ciudad, ¿no?, a una persona que no toleras, una persona que
no estás de acuerdo con ella y que reciba tal admiración, tal reacción. Les digo, esa fue la gota, ya no lo podían soportar. ¿Y qué se les ocurre hacer? Se les ocurre enfrentarlo directamente. Se les ocurre decirles, maestro, porque de alguna manera tenían cierto conocimiento de quién era Jesús y sabían que era un maestro y que enseñaba cosas. Decía, reprende a tus discípulos. ¿Pero por qué? ¿Por qué ellos decían que los reprendiera? Porque sería sencillo decir, ok, sí, están diciendo algo sin ningún fundamento. Bueno, desde su perspectiva, desde su manera de ver las cosas, que estaba sesgada y que faltaba información y que no comprendían todo, Jesús estaba siendo blasfemo. ¿Por qué? Porque para ellos la alabanza y la gloria solamente debía de ser para Dios. Y como ellos veían a Jesús única y exclusivamente como un hombre, como un maestro más, y no entendían lo que vimos hace un momento, que Él era Dios, para ellos ese acto era, oye, estás haciendo algo incorrecto, estás haciendo algo indebido, porque al único que debemos alabar es a Dios. Dile a tus discípulos que aguas, que guarden silencio, porque eso que estás haciendo es incorrecto. Por eso es tan delicado, hermanos, no tener el conocimiento completo. Por eso es tan delicado no entender las cosas. Porque aunque pudieras tener cierto conocimiento correcto, si está incompleto, te puede llevar a hacer cosas delicadas, desagradables. Pero me encanta cómo contesta Jesús. Porque cuando Él es enfrentado, esta no es la primera vez que los fariseos le habían dicho algo a Jesús, ni sería la última. De hecho, constantemente trataban de engatusarlo, de ponerle a prueba para que contestara mal. Pero ¿qué creen? Nunca pudieron, nunca se les hizo. Y Él dice, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Si mis discípulos se callan, la creación va a reconocer quién soy yo. Ustedes no comprenden qué está pasando, quién soy yo. Es la manera más elegante que he encontrado de decir, guarda silencio. ¿Quieres que me calle? Tú guarda silencio. Impresionante. El Señor Jesús, sí, es amable, es manso, es paciente, es amoroso, pero también hay momentos en el que es rudo, directo, firme. En Mateo encontramos la tercera versión de este evento, capítulo 21, versículos del 1 al 11, y dice, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo, vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella, desátenlos y tráiganmelos. Pequeñas diferencias, porque en los anteriores relatos únicamente se mencionaba a la cría, al pollino o al burrito. Aquí se nos habla de la madre, pero como les mencionaba con anterioridad, eso para nada es malo, eso es muy bueno, que los relatos tengan pequeñas variaciones, porque en realidad el mensaje central o lo que estamos leyendo al completo no cambia. Si el burrito venía con su mamá, eso no cambia el verdadero mensaje. Si alguien les dice algo, respóndale que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto no lo mencioné, esto sí se repite en la primera versión del Evangelio que les leí, porque aguas, aunque el Señor sabe que todo es suyo y Él puede disponer de cualquier cosa, no lo hace
a la fuerza, no lo hace en contra de la voluntad de nadie. Él les dice, sí, es necesario que me presten esta montura, pero la voy a devolver, no hay ningún problema. Entonces no fue así como de, ay, lo ves datado y te lo traes. No, todo de una manera respetuosa, de una manera en la que el Señor toma en cuenta a todos y cada uno de los hombres de su creación. Cuando hablábamos hace un par de momentos acerca de los fariseos y de cómo ellos no comprendían, hay algo que también les quiero mencionar y lo vamos a ver justo en las siguientes diapositivas. No fueron los únicos que no entendieron. Fueron los que menos entendieron, pero no fueron los únicos que no entendieron. De hecho, las personas que estaban gritando y alabando, muchas de ellas no entendían qué estaba pasando. Lo que hizo Jesús y la manera en la que entró no fue aleatoria. No sé si para este punto se pudieran estar preguntando, teniendo dudas de, ¿por qué en un burrito? ¿No? ¿Por qué justo en ese tiempo? Digo, porque el Señor Jesús pudo haber entrado caminando, o a caballo, o en una carreta, ¿no? ¿Por qué específicamente tener que entrar? Porque Él dijo, es necesario. Él dijo que era necesario. ¿Pero por qué? Bueno, el versículo 4 nos puede ayudar a ilustrar ese por qué. Dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burrito, en un burrito, cría de una bestia de carga. No era casualidad, no era algo que se le ocurrió al Señor Jesús. El Señor Jesús, aparte de muchísimas cosas que Él es, el Señor Jesús es cumplimiento de promesas. Él cumple, Él vino a cumplir una serie de profecías y una serie de promesas que muchísimos años antes ya se habían dicho. ¿Dónde podemos encontrar esto? Porque aquí nada más hagan de cuenta que es como un trabajo de escuela, viene así como la referencia, pero no está citada. ¿Dónde podemos encontrar esto? ¿En dónde está la parte que ya había sido anunciada? La encontramos en Zacarías, en el capítulo 9, el versículo 9, que dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Hermanos, también hemos aprendido y es bueno reforzar y recordar cosas. El Nuevo Testamento no es otra cosa que hombres muchas veces citando el Antiguo Testamento, regresando a partes del Antiguo Testamento. Por eso también es muy importante que nuestra lectura de la palabra sea en orden, que podamos leer al menos una vez la Biblia, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque si no, ¿cómo podríamos saber que esto ya había aparecido? Que esto no es para nada algo que sucedió porque sí. El versículo de Zacarías y el Evangelio difieren muy poquito en el lenguaje, el mensaje es exactamente el mismo, pero vemos partes importantes. Dice, mira, tu rey viene hacia ti. Entonces, que Jesús se montara en ese burrito era literalmente decir, soy el rey.
soy tu rey. Esperabas un rey, aquí está. Ojo, probablemente las personas esperaban otro tipo de rey. Porque ¿qué rey se describe aquí? Justo, salvador, humilde. Les decía, ¿por qué un burrito? ¿No? ¿Por qué no un caballo? Porque tienen significados diferentes. En la antigüedad, cuando alguien quería demostrar poder, victoria o algo que se relacionara, por ejemplo, con la guerra, solía montar caballos o carros tirados por caballos. Entonces, si el Señor Jesús hubiera venido montado en un caballo, hubiera sido tal como de, vengo a hacer guerra, o vengo con poder, y ahorita vamos a ver de dónde salen más cuerdas. Pero no fue así. Él no venía en esa actitud. Él venía en una montura que de hecho sí utilizaban los príncipes en algún momento, pero la usaban cuando venían en son de paz. El burrito significaba no solamente humildad, porque yo creo que eso es como más fácil, ¿no? Si tú dices, oye, si alguien viene en burrito, sí te imaginas a alguien humilde, alguien relajado, alguien tranquilo, pero a lo mejor no conocíamos el significado de que también Él viene en paz, viene tranquilo. Probablemente las personas que estuvieron durante ese evento sí habían leído Zacarías, pero probablemente o lo leyeron completo o nada más leyeron el siguiente versículo. Les voy a decir por qué. Zacarías 9:10 continúa esta idea, pero dice lo siguiente: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Diferente, unas acciones diferentes. Solo se comparte paz, pero el medio es diferente: destrucción, poder, quebrar. Las personas que estaban en Jerusalén en ese momento, muchos alabaron porque creían que Jesús era otro tipo de rey, era otro tipo de líder. Un líder que los iba a sacar, que los iba a liberar, que les iba a entregar tierra, que les iba a dar poder. Y no fue así. No me quiero meter mucho porque en esta semana, gracias a Dios, vamos a tener varios servicios. Seguramente los hermanos hablarán con mucho detalle de todos los eventos que siguieron a este del que estamos hablando. Pero parte de las reacciones que se verían el resto de la semana tienen que ver con que las expectativas o lo que estaban esperando los que clamaron ese día no se cumplieron. No se hizo lo que ellos querían, pero se hizo lo que se necesitaba. Los discípulos fueron e hicieron como le habían mandado Jesús, llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el campo. La manera en la que recibieron a Jesús sí era una manera de recibir a un rey. Por ejemplo, si nosotros tomamos como referencia Segunda de Reyes 9:13, si alguien lo quiere apuntar, se recibe a un rey que se llama Jehú y se recibe de una manera sumamente similar a Jesús, teniendo mantos y usando las ramas. Entonces, la manera en la que recibieron a Jesús, si era tal cual una manera en la que se recibiría a un rey, pero hacer las cosas
de la manera correcta no siempre significa que entiendas qué estás haciendo. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaban: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Hermanos, sabemos, y de hecho lo cantamos en creo la primera alabanza, ¿sabemos qué significa hosana? Hosana significa sálvanos, salva ahora. La gente, insisto, gritaba a Jesús: sálvanos, sálvanos ahora. El problema no era ese. Es un buen deseo ser salvados. Si tienes una situación que te está superando o algo desagradable, es bueno que sientas que necesitas ayuda, y nosotros sabemos que gracias a Dios podemos depender de Él y pedirle que nos ayude, nos salve, nos rescate. El tema es qué tipo de salvación estás buscando. Porque si mi salvación recae en que algo negativo le pase a otra persona, eso no es salvación, eso se llama venganza. Como si mi salvación se hace por medios que requieren de la fuerza bruta, pues igual y debería reflexionar un poco en qué tipo de salvación estoy pidiendo. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Profeta. Y ya, no dijeron, este es Dios. Este es el Hijo de Dios. Muchos, no todos, algunos sí lo reconocieron. Pero muchos decían que Jesús simplemente era un profeta, un maestro. O sea, para ellos Jesús era como otro David, Moisés, Isaías, Zacarías y otros Ías, ¿no? Pero no le daban el verdadero valor, el verdadero significado. Se va poniendo más interesante cuando llegamos a la última versión de este suceso. Juan 12, del 12 al 19. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. ¿A qué fiesta? Bueno, espero no equivocarme y haber sacado mis referencias bien, pero esta fiesta se refiere a la que tuvieron en honor de lo último que había hecho el Señor Jesús, que era resucitar a Lázaro. Habían tenido una reunión celebrando, porque bueno, pues si alguno de nosotros muriera y el Señor le concediera revivir físicamente todavía en este mundo, pues seguramente haríamos fiesta, ¿no? Entonces, muchos que ya conocían a Jesús lo acompañaban, lo seguían. Cuando se dio este suceso de la entrada, no solamente estaba la gente que ya estaba en la ciudad, sino habían personas que venían con él, que lo seguían, que lo reconocían. Tomaron ramas de palma, salieron a recibirlo gritando a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Rey de Israel, le decían rey, lo trataban como rey, lo admiraban como rey, pero no era su rey. No era su rey. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Otra diferencia, en unos decían lo mandó pedir, en otros venía con su mamá, y en este dice que se lo encontró. No hay ningún problema, ¿sale? Que luego nos ponemos medio espesos y así de, pues ¿qué pasó? No, que los mandó pedir. No hay ningún problema, el mensaje sigue intacto. Y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él
Ya estaba escrito. Hermanos, no solo muchos de la multitud, no solo los fariseos, sus discípulos, no entendieron qué estaba pasando ese día. No comprendían al completo que se estaba dando pie a lo que Zacarías, que Dios a través de Zacarías había mandado decir. Y hermanos, si los discípulos que estaban con Jesús y que fueron enseñados por la palabra viva tenían complicaciones para entender ciertas cosas, ¿qué nos espera a nosotros? Gracias a Dios, a día de hoy tenemos la palabra sintetizada, organizada. Podemos acudir a ella. Pero si no somos diligentes, esforzados, podemos tener muchas dudas y podemos no comprender muchas cosas. Y es importante, hermanos, que todas esas dudas sean despejadas, poco a poco, pero que sean despejadas. Gracias a Dios aquí tenemos una congregación en la cual nuestras autoridades, líderes y pastores siempre están abiertos para, oiga, no entendí esto, oiga, se me dificulta el otro. Gracias a Dios, porque en muchos otros lados seguramente es así de, ¿tienes dudas? Pues ahí resuélvelas, hijo. O al rato, ahí vemos. Aquí no es así. Y yo de verdad doy gracias porque sí es muy importante, insisto, si las personas que pudieron estar en contacto directo con Jesús tuvieron esas complicaciones, definitivamente yo las voy a tener. O sea, porque yo no soy ni la mitad de lo que fue ninguno de los 12, ni la mitad. Entonces, para ellos fue complicado en algunas ocasiones, para mí lo será. Pero gracias a Dios, lo tengo a Él, tengo al Espíritu Santo, tengo a mis hermanos y a mis autoridades para poderme ayudar, reforzar. La gente que había estado con Jesús cuando Él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Insisto, pues, si ves a alguien que tiene poder sobre la vida y la muerte, pues yo creo que difícilmente es fácil de callar. Entonces, para ellos era algo que, lo voy a decir. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí, como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Lo que hizo Jesús cuando resucitó a Lázaro fue el punto irreversible. A partir de ahí ya comenzaría a suceder uno a uno eventos para finalizar su ministerio terrenal. Los fariseos, en esta actitud equivocada que tenían, se habían dado cuenta que no podían contra Jesús. Hermanos, si Jesús hubiera querido tomar Jerusalén ese día como la gente esperaba, lo habría podido hacer, sin problema, fácilmente. Pero no fue así. Yo de ninguna manera demerito y no tengo ningún tipo de autoridad para decir que los hermanos que se dedicaron a hacer la Biblia y a poner los títulos estén equivocados. Como bien lo mencionaban al principio de la predicación, este evento se conoce también como la entrada triunfal. Así viene marcado en muchas Biblias, incluida la que utilicé, gracias a Dios, para preparar esta pequeña reflexión. Y si bien puedo decir que evidentemente sí, fue grande, fue emotiva,
fue hermosa y maravillosa en muchos sentidos, también creo que es prudente y es bueno ver el otro lado de la moneda, el lado reflexivo, este lado que les vine a presentar el día de hoy, donde se puede cantar a Dios con mucho ánimo y no comprender qué se está cantando. Se puede pedirle al Señor que te salve y que te ayude, pero quizás no se lo estás pidiendo de la manera correcta. La emoción no es el problema. Yo soy bien chillón y bien emotivo. Tengo que mejorar en eso. Pero la emoción no es el problema. Puede ser un cristiano sumamente emocional y amoroso y enérgico. El problema es esa emoción y esa energía van de la mano con tu actuar. ¿Eres congruente? Porque si venimos el día de hoy para dar apertura a la Semana Santa, que es una oportunidad especial para recordar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, no que esta sea la única temporada, ni la única semana, porque todos los días deberíamos tener presente todo lo que Dios hace por nosotros, pero esta es una oportunidad especial para poder hacerlo. Pero si lo hacemos esta semana y la que viene, nos dedicamos a hacer cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Ese es el problema. Yo lo he hecho. Yo he venido a la iglesia y ya está saliendo, un día después, a mitad de semana, he tropezado, he caído. No debería. Pero lo hermoso y maravilloso es que mi Señor no me deja en el piso. Él me ayuda a levantarme y me ayuda a seguirme enfrentando contra la peor persona que existe en este mundo, que soy yo mismo. ¿Por qué digo esto? El único spoiler que les voy a hacer de la mañana. Porque muchas de las personas que ese día gritaban, Hosana, Rey de Israel, Hijo de David, una semana después iban a estar clamando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Yo no quiero ser así. Y sé que nosotros no queremos ser así. Pero es bueno y es importante recordar estas cosas. Un último versículo, Lucas 19:41. Después de esto, de la entrada, dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad, lloró por ella. Lloró porque sabía en qué estado se encontraban. Lloró porque sabía lo que iba a ocurrir. Pero gracias a Dios, gracias a Jesús, y aún que siempre el ser humano se empeña en hacer las cosas medio chafas o muy chafas a veces, Jesús siempre gana. Jesús ese día ganó porque cumplió una promesa. Jesús ganó ese día porque demostró que Él era Dios, que era el Dios humilde, que hace más de 500 años, porque esa es aproximadamente la diferencia con la que se dio esta profecía. Qué monividente ni que nada, chavos. Estos sí son profetas de verdad. Para que no se duerman, que ya los vea medio cansados. Esas eran verdaderas profecías, estas eran verdaderas promesas que se cumplían al pie. El llanto de Jesús
me hace reflexionar que no quiero que el Señor llore por mí. No quiero hacerlo llorar constantemente. Pero ese llanto no perduró. Ese llanto se convirtió en otras cosas, en cosas maravillosas, que de verdad espero que estoy seguro que esta semana lo vamos a ir abordando, recordando y reflexionando, porque yo sé que hoy venimos a aprender muchas cosas. Muchas de las cosas que yo les comenté el día de hoy, honestamente no las sabía. Otras sí, pero las recordé y creo que ambas son buenas. Cuando el Señor te ayuda a aprender algo nuevo o te ayuda a recordar algo, es igual de bueno, es igual de positivo, es igual de edificante. Y bueno, ya dije un buen de cosas y a lo mejor no dije nada. Espero que sí, pero tomando el consejo de mis autoridades, me dijeron, bueno, pues si te llegas a hacer bolas, tú pon que querías que se entendiera. Y es lo que voy a hacer, ¿va? Entonces, ¿qué pudimos o qué trataba de que se llevaran el día de hoy o nos lleváramos hoy? Bueno, primero, que la entrada de Jesús es el cumplimiento de una promesa realizada muchos años antes de que sucediera, y que esto es sumamente importante porque gracias a Dios hoy es más fácil que nosotros lo entendamos. Porque si en ese momento fue difícil para ellos, incluso los discípulos, entender, gracias a Dios, hoy no es tan difícil entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que se cumplió. Que el mundo no comprendió ese verdadero significado en ese momento y que por no comprender ese significado se desataron sucesos que, si bien estaban bajo el control del Señor y no hay que olvidarlo, no quitan que sean acciones desagradables realizadas por los hombres. Una cosa no anula a la otra. Que Jesús llegó como un rey humilde, de forma pacífica, y por lo tanto Cristo es el rey que muchas veces no queremos, pero siempre va a ser el rey que necesitamos. La gente esperaba en ese momento un rey diferente, como lo mencionamos. ¿Y qué creen? Para cerrar, lo van a tener. Hoy en día quisieran que Jesús volviera y regresara montado en ese burrito, pero dice Apocalipsis que ahora sí viene en caballo, un caballo blanco. Entonces, le doy muchas gracias a Dios porque nosotros hemos recibido gracia, misericordia, y porque todos y cada uno de nosotros podemos y debemos llevar estos mensajes a aquellos que aún no lo conocen, a aquellas personas que aún pueden estar confundidas o que no entienden del todo. Porque aún hay esperanza, aún hay espacio para la salvación. Espero que haya sido grato, primero para mi Dios, que me siga mejorando y ayudando. Seguramente hay muchas áreas de oportunidad, pero también para ustedes. Les amo con todo el corazón y les agradezco haber escuchado. Vamos a orar para terminar con el servicio, con la predicación. Amado Señor, te doy muchísimas gracias por darnos la oportunidad, mi Dios, el día de hoy, de recordar que es el primer día de varios subsecuentes donde tú hiciste cosas maravillosas, donde tú nos seguiste demostrando quién eras y a dónde debemos apuntar. Te agradezco con todo mi corazón la vida de mis hermanos y que tengan el deseo de venir a aprender y venir a alabarte, Señor. Te suplico nos permitas no solamente este domingo, no solamente esta semana, sino el resto de nuestras vidas hasta que nos llames o tú vengas, Señor, el poder comportarnos de una manera que sea grata y agradable para ti, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús entregamos esta predicación y este tiempo, dándote las gracias, reconociendo que tú eres ese Dios, Dios humilde, Dios amoroso, Dios paciente. Amén.